Muy bien, 7 minutos de las 13, seguimos en nuestro mediodía, Neura, y ya llegó nuestro invitado. Ya apenas entró, ya lo empezamos a exprimir de una manera, porque la verdad que es un placer, es un lujo que haya venido a charlar un rato con nosotros. Es Martín Lidwak, que es abogado especializado en planificación patrimonial, además es autor del libro Planificación Patrimonial para Celebrities, además, bueno, un montón de cosas. Martín, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Gracias por venir, en serio. No, un placer. De verdad. Estábamos meta a charlar con Martín de un poco lo que es guarden algo para ahora, ¿no? Sí, guardemos algo para ahora, lo que es la Argentina, pero yo le decía a Martín, hablábamos de la planificación patrimonial, ¿no? Y a raíz de una nota que leí que daban 5 herramientas para la planificación patrimonial, preguntarte primero, ¿qué es la planificación patrimonial? Es una buena pregunta inicial porque mucha gente no lo sabe. Iría un paso para atrás. Cuando uno habla de gestión de patrimonios, en general incluye 2 cosas. Algo que casi todos, a lo que casi todos estuvimos expuestos, que es las inversiones, o sea, la parte financiera. Eso todos sabemos que si uno invierte genera dinero y si uno tiene que ahorros es mejor invertir. Esa parte es una. La otra parte, la que complementa eso, es la planificación patrimonial. Bien. Y la planificación patrimonial básicamente tiene que ver con determinar con qué vehículos, con qué instrumentos jurídicos yo voy a poseer cada activo de mi patrimonio, lo voy a mantener en mi patrimonio y lo voy a pasar a mis próximas generaciones, teniendo en cuenta mis objetivos de planificación, que es lo que quiero lograr, y teniendo en cuenta también los riesgos a los que está sujeto mi patrimonio. Entonces, los objetivos personales dependen mucho más de mi visión de la vida, de mi composición familiar, de qué quiero hacer con el patrimonio, qué representa el dinero para mí, un montón de cosas. Y la parte de riesgos depende mucho más bien mucho más de dónde vivo, de qué seguridad jurídica de ese país, ese tipo de cuestiones. ¿Cómo entra la educación financiera en eso? Fundamental. Lo pasa casi inexistente. Exacto. Acá me refiero a Latinoamérica, no es una crítica argentina, región. digamos. Sí, la región. Vos podés ser un profesional recibido en las mejores universidades, no sé, de médico, y nunca en tu vida nadie te explicó nada financiero, y vos después tenés que mantener una práctica privada, que es una empresa. Un médico que tiene un consultorio es un empresario en algún punto. La relación me acuerdo, no sé, yo era chico, no se hablaba de plata hasta no se hablaba de la relación con el dinero. No. Vos tenés 2 grandes problemas en Latinoamérica que en Argentina están exacerbados, sobre todo en estos momentos tan de grieta, ¿no? Uno es, en general, el latinoamericano no habla del largo plazo, o sea, es bastante cortoplacista. Y la planificación, por definición, implica pensar en largo plazo. Claro. Y el segundo, no hablamos de plata. No nos gusta hablar de plata. No nos gusta. Entonces, si yo tengo un cliente que se me sienta enfrente mío y no quiere hablar de largo plazo y no quiere hablar de plata, yo no lo puedo ayudar. Claro, si no te dice. Sí hablamos de plata, pero en medio de quejarnos de los precios, pero no de... No, y además hay una envidia del que le va bien. Sí. Sí, viste que no te dicen, che, está mal decir cuánto ganás. Bueno, hay varias cosas que fueron nombradas que están buenas. Primero, sí, a uno le da vergüenza decir cuánto gana, como si lo que uno vale depende de lo que uno gana. Entonces, si yo digo que gano poco es porque valgo poco. En realidad, no tiene nada que ver. Está buena la definición. Y otro tema es que, como en Argentina puntualmente y en general en la región, la verdad es que mucha gente de mucha plata la hizo por canales, digamos, Sí. no correctos. Sí. En el mejor de los casos, algún acomodo empresarial. En el peor de los casos, corrupción lisa y pura. Total. Entonces, claro, sospechas. pero la verdad es que eso hay que combatirlo un poco. Yo creo, mira, yo escribí 3 libros sobre planificación, uno que mencionaste vos y 2 más, pero que todos mis libros tienen que ver con esto, o sea, con qué implica planificar un patrimonio, por qué es importante, qué ventajas tiene, qué desafíos tenemos, quién lo hace bien, quién lo hace mal, ejemplos. Y cuando yo, el primer libro que escribí fue hace 5 o 6 años, el último fue hace 2, y cuando presento los libros, o cuando lo fui presentando, sobre todo en Latinoamérica, me he dado cuenta de que, claro, yo hablo de la bondad o de las ventajas de planificar la riqueza en un lugar donde, para empezar, la riqueza en sí misma no está bien vista. No está bien vista. Entonces, tuve que dar un paso atrás. Yo estuve haciendo su último año conferencias explicando por qué está bueno ser rico. Más aún, no porque está bueno ser rico, por qué está bueno intentar ser rico, pero todos llegan. Claro. Pero en el camino a ser rico, vos haces rico a un montón de gente. Porque Claro. invertís, porque contratás, porque consumís. Generás. ¿Pero qué? ¿Porque es algo cultural? O sea, tratar de...
ser humilde o mantenerse humilde? Mira, yo creo que es un tema cultural 100% que tiene que ver con esto de que la gente rica muchas veces no es por sí misma admirable. O sea, vos decís, bueno, ¿quién tiene plata en Argentina? Moyano. Y no lo admiro a Moyano. Es como que al único que le perdonás que sea millonario es a Messi, ponele. Claro, ahora, si yo me levanto en Estados Unidos, ¿quién tiene plata? Y Elon Musk, mira qué bien. Y tiene Gates, mira qué bien. Y tiene Jeff Bezos, son toda gente que creó algo. O sea, vos vas a la lista de Forbes, es toda gente que inventó algo. El capitalismo funciona así. Acá tenemos capitalismo de amigos, donde la verdad es que no es que inventé algo, sino que me quedé con un cierto currito. No, yo soy textil, me cierran la importación, entonces yo tengo esto. ¿A quién le ganaste? A nadie. Claro. Conseguiste un cupo, conseguiste un coto de casa, digamos, y por eso sos rico. Ahí, Martín, en todo eso, ¿no? Por ejemplo, esto que decís vos que es muy interesante, todas esas colectoras que a veces, ¿no? Soy textil y de pronto tengo que... ¿El país ayuda a eso? Digo, porque no podés sacar, tenés cepo, tenés esto, tenés lo otro. El tema es que estamos ya en un momento donde es el tema del huevo y la gallina. Es decir, el país es lo que es como consecuencia de todos esos años de malas medidas, y como el país es lo que es, solo se puede vivir si se sigue tomando esas malas medidas. Entonces, estamos en un momento donde, y sin ninguna connotación política lo que voy a decir ahora, es un momento que realmente hay que romper con lo que está. Que lo haga cualquiera, pero digamos, sea, no importa. Pero no importa, digamos, pero hay que romper. O sea, el paradigma que nosotros tenemos no funciona. Yendo a tu pregunta anterior, a mí me gusta mucho el humor gráfico. De toda mi vida me gustó muchísimo, y en Argentina son las cosas que tenemos de bueno. O sea, de los humoristas gráficos mundiales hay un montón que son argentinos. Hay uno en particular que es Kino, sí, claro. Que obviamente es muy conocido. Por ahí, si gente joven está mirando, no sé cuán conocidos en estas generaciones, pero yo crecí leyendo Mafalda, mis padres crecieron leyendo Mafalda. Y hay una frase que Kino pone en boca de Manolito, que representa mucho... Manolito era amigo de Mafalda. Manolito era amigo de Mafalda, el que tenía el hijo del almacenero, claro. El capitalista, entre comillas, ¿no? Sí, el que le gustaba el dinero, que lo hacen bruto. O sea, si vos ves el personaje de Manolito, que es el único que le gusta el dinero, lo hacen bruto, ignorante. O sea, no está bueno el personaje en sí mismo, pero además hay una frase puntual que ponen, que dice, nadie amasa una fortuna, o una gran fortuna, no me acuerdo, sin hacer harina a los demás. Y esa frase lo que está diciendo es que la riqueza es un conjunto suma cero. Yo soy rico porque vos sos pobre. Y no es así. No es así. La riqueza se genera. Ahora, en Argentina particularmente, Martín, se ha creado, ¿no? El que tiene guita es un garca, el que tiene guita es... lo primero que piensa es, ¿de dónde la sacó? Sí. Pero también, y te diría que es más profundo, no solo con la guita. Yo le pregunto a cualquier amigo mío cuando vengo acá, hoy aterricé hace un par de horas, ya hablé con algunos, ¿cómo andás? Y tirando. No, guacho, vos estás bien, no me digas y tirando. Te va bien, tenés tu familia sana, tenés una carrera universitaria, vivís bien, te acabás de mudar. No me jodas, no andás tirando. Siempre tirando para abajo. Sí, si te cuento, dale, contame. A ver, claro. Contame, me gusta escuchar que te va bien, que seas feliz. La gente se autocensura mucho, sí. Y no cuenta cuando le va bien. Claro. Y en esto que hablábamos al principio de la planificación patrimonial, ¿y por dónde empezamos? Mira, lo más importante es entender qué es lo que quiero lograr. Y lo segundo más importante es entender cuáles son las reglas que aplican en mi país. Y después veo qué puedo hacer. Es decir, la planificación puede ser algo muy fácil como, mi abuela me dice que cuando fallezca me va a dejar el terrenito que tiene en provincia de Buenos Aires para que yo me construya una casa. Y la verdad que está buenísimo, voy a empezar a construir. Es de tu abuela hoy. Claro. No empieza a construir. Eso es planificación patrimonial. Es para decir a tu abuela que te lo done ahora, hacer una escritura, la donan. Es tuyo, construir. Si no, estás asumiendo un riesgo de que después la abuela tiene algún otro heredero y tu casita que construiste la perdiste. Claro. Entonces no es que esto es para ricos. Hay un concepto equivocado que muchas veces la gente piensa que esto es para ricos. Y yo siempre hago la pregunta. A mí me preguntan muchas veces... ¿a partir de qué patrimonio uno tiene que empezar a pensar en estas cosas? Eso te iba a preguntar, lo mismo, porque quizás todos suponemos que voy a heredar la mitad de acá, un cachito de acá, pero hoy no tengo nada, lo tengo que ir pensando igual. Tienes que ir pensándolo, pero la pregunta, preguntarle a alguien que se dedica a lo que hago yo, ¿con qué patrimonio tengo que pensar? Es como que vos vayas a un médico y le preguntes, escúchame,
¿a qué edad yo tengo que empezar a comer sano y a cuidarme? Y te va a decir, hacerlo sí, cuanto antes lo hagas, mejor. Ya, claro. Entonces la respuesta es un poco esa, es en un país sobre todo con tantas agresiones como el argentino, con impuestos sobre el patrimonio, con inseguridad jurídica, con cepos, con restricciones, con inestabilidad política, con mucha incertidumbre, apenas tenés un activo que sabés que no lo tenés para las vacaciones del año que viene, tenés que empezar a pensar de qué manera tenerlo. Ahora, ¿cómo juegan todo esto, Martín? Algo que estás nombrando muy bien. Todo esto a la hora de armar en un país donde la palabra confianza o previsibilidad tal vez no abunda. Es que yo creo que, a ver, es una buena pregunta y lo que me pasa a mí es esto. Por un lado, es verdad, hay tanta imprevisibilidad, tanto que yo no sé que es un incentivo para no planificar, porque no me puedo anticipar a todas las cosas. El punto también es que como hay tanta inestabilidad, es mejor empezar a planificar. Hay países donde vos sabés que mal todo va a seguir cierto curso. De vuelta, si uno se planta con un cliente en Estados Unidos, que tenemos muchos, uno no habla de planificación por si me ponen un cepo o si viene alguien a confiscarme un activo. Esto es un tema sucesorio, es un tema de si tengo una profesión riesgosa por irme a hacer un juicio, ¿cómo hago para proteger esto para mis hijos? Pero no es otra cosa. Ahora, yendo a tu pregunta anterior, que es muy buena, es cómo empiezo. Hay una serie de herramientas que son muy básicas, que son muy baratas, y respecto a acá mi pregunta siempre es ¿por qué no hacerlos? Por ejemplo, testamentos. La gente dice, no, pero testamento, si acá hay legítima forzosa. Sí, bueno, punto uno, legítima forzosa es un porcentaje de tu patrimonio, no es todo. No es todo. Para empezar, entonces, lo puedo hacer. Para esa parte, digamos, dejarla a un tercero, por ejemplo. Que eso no es muy común. Acá el tema es, yo me muero que tengan todos mis hijos. Está bien que tengan todos mis hijos, pero ¿y si tuve una secretaria súper fiel por 20, 30 años? Y si tuve un amigo de toda la vida que le quiero regalar algo, los famosos legados, ¿por qué no hacer eso? ¿Por qué todo tiene que ir a los hijos que quizás hasta están en una buena posición económica? Entonces, el pensar que uno tiene un patrimonio del que puede al menos un porcentaje disponer, creo que está bueno. Segundo, cuando uno hace un testamento, la propia sucesión es más rápida y más barata. ¿Por qué? Básicamente porque uno de los primeros pasos de la sucesión implica determinar quiénes son los herederos. En un testamento uno ya los menciona para empezar. Y salvo que aparezca alguien, digamos, de afuera, está resuelto ese tema. Por otro lado, otros temas en un mundo... ¿Cuándo lo puedes hacer el testamento? En cualquier momento, lo puedes hacer hoy a la tarde si quieres. Y lo puedes cambiar las veces que quieras. Claro, lo podés modificar todo el tiempo. Es una herramienta que no te impide controlar tu activo. Hay otras que sí. Si yo armo un fideicomiso, un trust mucho más complejo y pongo un activo ahí, de pronto ya quedó ahí. Pero el testamento, vos lo podés modificar hasta el día que te mueras. Hay un chiste muy conocido que nos hacemos entre nosotros los que nos gustan estos temas, que es va la abuelita al médico del oído, y entonces el médico le pregunta, ¿y qué tal, cómo siente el nuevo implante que le pusimos? ¿Recuperó la audición? ¿Cómo lo tomó su familia? Y la abuela dice, no, yo a mi familia no le conté, pero ya cambié el testamento 5 veces. Claro, y ya está, que se maten. Claro. Otro tema interesante, por ejemplo, que la gente no hace, es nombrar un curador en caso de incapacidad. Claro, una persona que administre. Y eso, ¿no? En caso de padres adultos, mayores, son muchos los casos que el papá tiene una novia más joven, mira a la novia, no me deja verlo. Bueno, si el papá, cuando estuvo bien, no, digamos, hizo un testamento, una designación de curador, que se hace también por escritura pública, y designa, por ejemplo, a sus hijos como curadores, es mucho más fácil cuidar ese patrimonio. Entonces, hay cosas que se pueden hacer y que no implican gastar miles de dólares en algo complejo. El curador es alguien que se va a ocupar de sus bienes, por ejemplo, pero no necesariamente un abogado. No, en general es alguien de la familia. Por supuesto que primero pasar por una declaración de incapacidad, pero ya no tenés el incentivo, porque muchas veces ¿qué pasa? El incentivo de, pongo el ejemplo de la pareja nueva y joven, porque es algo que se da mucho y además hay morbo alrededor de eso, pero digo, si yo quiero evitar que esa persona declare a mi papá incapaz y se quede con el manejo del patrimonio, al mi papá tener un nombramiento antes, si la señora va y lo nombra incapaz, lo que aplica es lo que estaba antes. Entonces yo tengo control. Entonces, son pequeñas cosas. Siempre que hablamos de planificación, lo mismo cuando hablamos de sistema tributario, lo que estamos generando es incentivos para que las cosas funcionen más o menos bien. No te va a evitar todos los problemas, pero estás generando una serie de incentivos para que todo más o menos caiga donde vos te imaginaste, donde vos querías que caiga. Ahora, Martín, vos... hay algo que a mí
digamos, sin meternos en política, ¿no? Pero me quema la cabeza todo el tiempo de pensarlo en la Argentina, es, primero, la importancia de la educación financiera, la importancia Fundamental. y ves que siguen pasando el tiempo y no lo aplican, no le dan la importancia que tiene. Entonces decís, loco, esto es importante para ahora, para el presente, para el futuro, para todo, para los que van a ser dirigentes, para todos. Sí, no, yo no puedo estar más de acuerdo con eso, por supuesto. Es así, uno desde lo que puede lo trata de hacer. Yo muchas veces digo, mi rol a veces es casi evangélico, digamos, respecto a estos temas. Pero parece importante que se hablen y que haya más gente hablando. Y si no tenemos educación, digamos, formal, al menos a través de redes o otro tipo de cosas, que la información llegue a la gente. Que te ayude. ¿Se puede hacer esto, pero con una empresa, por ejemplo? Sí, claro. Dejar organizado quién se va a ocupar de cada Es uno de los cosa. principales desafíos. Nosotros trabajamos mucho con familias primera o segunda generación, digamos, que tienen una empresa, que por ahí hay hermanos que trabajan, otros que no, o por ahí ya están los primos y ya es más complicado. Sí. El punto acá es que cuando antes se arregle esto mejor. Es muy buena tu pregunta. Hay un concepto bastante, digamos, difundido, donde uno dice la empresa la forman los abuelos o la fundan los abuelos, la expanden los padres y la funden los nietos. Y hay muchos libros sobre que la tercera generación es la más complicada. Y la explicación que se suele dar a esto es que, bueno, de vuelta, tiempos difíciles generan gente muy laburadora y tiempos fáciles generan gente más holgazana. Entonces, cuando los nietos ya tienen una empresa que genera mucha plata, Está toda armada la estructura. digamos, no tienen el mismo incentivo. La verdad de la milanesa es que eso puede pasar en muchos casos. Yo que laburo con empresas de diferentes países del mundo, en general no es la vagancia del nieto lo que funde. Del niño rico. Del niño rico que funde. Algún caso habrá, por supuesto. Pero en general el niño rico no se incorpora a la empresa. Está boludeando afuera, con el perdón de la palabra. O sea, no, viste. No es eso lo que pasa. Lo que pasa en general es que cuando eran pocos socios y mucho más cercano el vínculo, no hicieron documentos corporativos suficientes para resolver cómo es la gobernanza de esa sociedad. Entonces, bien, el vínculo entre los, por ejemplo, viene, no sé, dos hermanos de Italia vienen, arman un emporio acá, vienen hermanos, se crearon juntos, tienen la misma cultura de trabajo, empiezan, no sé, crear una zapatería, empiezan a crecer, genial. Meten a los hijos, ya la relación entre primos es más lejana. Y cuando es la tercera generación, ya son por ahí muy diferentes. Claro. Entonces, si vos cuando son 25 querés empezar a resolver el problema, que pasa en muchos casos, se puede resolver. Tenés que contratar a una persona que primero los acerque y después resuelva el problema con un acuerdo de accionista, con diferentes órganos con diferentes poderes. Ahora, cuando vos lo hiciste al nivel de los abuelos que eran hermanos y vivían en Italia, O sea, desde la base. era mucho más fácil armar. Y más aún, yo podría estar, hay estructuras que existen, no en Argentina, pero en otros lugares que son válidas acá, donde yo puedo generar estructuras que no se partan. Es decir, yo puedo, por ejemplo, hacerlo fácil, las acciones de cada uno de estos dos accionistas imaginarios en nuestro ejemplo, cada una en un trust para sus familias, y yo al no dispersar esas acciones, no genero nuevas mayorías. Porque es lo que pasa. Te doy un ejemplo puntual de una empresa argentina que no voy a decir el nombre, no es cliente mío igual, pero no lo voy a decir porque no tiene sentido, no aporta. Pero es una familia muy conocida acá que tenía una empresa, papá y mamá. Sí. 4 hijos. Muere el padre, muere la madre, 4 hijos. Hijos más piolas, hijos menos piolas, pero los 4 estaban metidos en la empresa. Cada hijo tenía 25%. Con lo cual, para formar una mayoría, necesitabas 3 hijos contra uno. Contra uno. Perfecto. Uno de esos hijos muere, dejando 2 hijos más. Con que uno de esos nietos se alíe a 2 hermanos, ya tiene mayoría. Entonces, y eso si lo prolongás 2, 3 generaciones más, te das cuenta que las mayorías se van perdiendo. Claro. Entonces, se puede hacer y cuanto antes se haga mejor. A veces la gente dice, pero ¿para qué lo voy a hacer si me llevo tan bien con mi hermano? Pero justamente por eso, como te llevas bien, piensen a futuro, armen un lindo acuerdo de accionistas y van a generar que la empresa continúe. Y eso es lo que pasa en familias, si vos te vas al otro extremo del mundo. En Japón, por ejemplo, es donde están las empresas más milenarias del mundo. La mayoría de empresas que tienen más de 6, 7 generaciones están en Japón.
Están ahí. Hay una empresa muy conocida que todos... aguantan. Hay una empresa muy conocida por todos, no por el nombre, Sí. pero no, una empresa muy conocida por todos, que es, vos viste la soja que te dan en el restaurante de cualquier restaurante chino, Sí, tiene la tapita roja sí, y la tapita... sí. Ese envase Sí, pedorro de siempre sí. igual, no cambió nunca. No cambió nunca, Esa es familia verdad. tiene 16 generaciones ya. 16 es una de las familias más generaciones. ricas de Japón. Nunca se quebró. Porque tiene una base y la familia tiene una ideología, una misión, una visión que va más allá de la empresa. Es la familia la que está organizada de una manera donde ya no se puede caer eso, digamos. Wow. Es impresionante. Sí. Es impresionante, realmente. Martí, ¿qué pasa, por ejemplo, entra dentro de todo esto pensar, por ejemplo, en tener un seguro? 100%. Mira, el seguro en realidad es una de las primeras herramientas de planificación. ¿Por qué? Casi todas las herramientas que no son el seguro, lo que hacen es dejar parte de tu patrimonio de determinada manera a determinadas personas. Digamos, un testamento, lo vimos hace un ratito, un trust, lo mismo, una sociedad. El seguro lo que hace es que yo pueda dejar algo que no tengo a mi familia. Entonces, si a mí me gustaría dejar a mi familia, no sé, 5 millones de dólares y no los tengo, o me pongo a laburar fuerte y los consigo, o me contrato un seguro. Y pago la prima, y cuando yo no esté, mi familia trae 5 millones de dólares, aunque yo nunca los tuve. Claro, Entonces es sí, una herramienta súper poderosa. Y también es una herramienta muy importante en aquellos países que no son muchos, pero que son, Estados Unidos es el más importante de esos, que tienen impuestos a la herencia. Porque vos de alguna manera tenés que cubrir, vos te puede pasar mucho que, no sé, muere una familia, muere un señor que tiene 10 departamentos que valen, no sé, 3 millones de dólares, pero no tiene liquidez para pagar el impuesto a la herencia. Entonces el seguro muchas veces se contrata para tener la liquidez para pagar ese impuesto a la herencia. Fíjate, por ejemplo, otro dato, en Cataluña, que es una de las comunidades autónomas de España con mayor presión tributaria, una de 4 herencias no se reclama por el impuesto a la herencia. O sea, la dejan. La dejan, se la queda el Estado. Se la queda el Estado. Porque no pueden pagar. No pueden pagar el impuesto a la herencia. Wow. Impresionante. Sí. Acá también, acá hay también. Acá hay solamente en provincia de Buenos Aires y es bastante bajo, digamos. Y además está en pesos y además digamos, Sí. no es algo tan terrible, digamos. Creo que en provincia de Buenos Aires de padres cambia, depende cuál es el parentesco de padres, yo creo que es el Porque 6 y pico acá por ciento. siempre te dicen, no, después tenés todo el tema de la sucesión. Bueno, y vos decís, ¿qué será? ¿No? ¿Qué tengo que pagar? Es ¿Qué que tengo tenés, hacer? mira, el tema de la sucesión es, tenés que pagar la tasa de justicia, que es, digamos, lo que uno paga cuando empieza cualquier juicio. Tenés el horario del abogado. El abogado en general te va a cobrar entre 8 y 10%. Y muchas veces no tenés liquidez. De vuelta, si vos, pues yo, tu mamá, tu papá y te dejó un departamento y por ahí 2 autos y una cuenta bancaria chiquita y por ahí vos tenés que pagar algo que no puedes pagarlo. Por eso está bueno, de alguna manera planificar, Claro. así como hay alguna prepaga que te planifica el entierro y que vos podés pagar X y no Claro. puedes a tu familia en gastos de entierro, esto sería algo más o menos similar, Sí. digamos. Martín, te robamos, te exprimimos unos minutos más, Dale, tranquilo. porque la verdad que está súper interesante. Están escribiendo por todos lados, perdón que no podemos leer, te van preguntando cosas o te van elogiando por la visita. Vos estás recorriendo, ¿no? Estás por todas partes. Vas, Me muevo. te movés, Sí, te movés. Esto es una apreciación, te lo pido una apreciación tuya. ¿Qué ven de afuera? ¿Qué ve el extranjero de afuera? Porque el otro día, mira, te doy un ejemplo respecto de tu tema, ¿no? Pero me llamó un colega peruano Ujú. y me decía, y me preguntaba del tema político. Me decía, no entiendo, no entendía. O sea, yo le explicaba, no me entendía. No, pero mira que en Perú la situación política es Sí, muy similar a la es muy Argentina, similar, es digamos. parecida. Por eso yo le hacía hincapié en eso, ¿no? Sí, a ver, el tema de afuera es que la gente tiende a analizar lo que pasa acá con lo que conoce de afuera. Entonces te dicen, bueno, no sé, Milei es Trump. Bueno, no, No, claro. la verdad no. No. Digamos, puedes preferir uno u otro y no me quiero meter en eso. Sí, pero sí. no son iguales. No son iguales. Digamos, y no tienen los mismos valores, y no tiene la misma retórica, y no tiene la misma experiencia de gobierno, y no tiene un montón de cosas, digamos. O te dicen Milei es Bolsonaro, tampoco. Tampoco. Sí, hacen siempre la comparación. Sí. Entonces, es muy difícil. Entonces te dicen, y Massa es difícil de calificar. Y claro, es muy difícil explicar afuera, no, Massa es el ministro de Economía
de un gobierno kirchnerista, pero en realidad te dice que él no es kirchnerista y que como presidente no va a hacer lo que está haciendo como ministro. Entonces, ¿qué está haciendo como ministro? Entonces, es como muy raro. La sensación que a mí más me molesta, porque yo me siento profundamente argentino, soy argentino, no reniego, estoy orgulloso de mi país, me encanta, todo lo que yo puedo hacer para ayudar siempre a disposición. Me da pena que de afuera nos ven casi como un caso perdido, digamos, como un caso del mayor caso de destrucción de valor y de riqueza de la historia, porque además lo que pasó con Argentina fue que a diferencia de por ahí Cuba o Venezuela o Nicaragua, fue un proceso muy largo y estamos en un momento donde vos ves las estadísticas y te da mucha tristeza, mucha rabia. No, y tuvo un muy buen momento tuvo Argentina en un momento. Sí, por supuesto, por supuesto. No es que bueno, siempre estuvo en las malas. Pero el tema es, uno dice, si el próximo gobierno, sea quien sea, por incapacidad o falta de poder político de Milei o por ideas por ahí que no son las mejores de Sergio, no es un cambio sustancial a la situación de hoy. Real, claro. Tenés una pobreza ya muy fuerte. El año que viene se viene con inflación muy fuerte porque ya se hizo por la emisión que ya pasó. O sea, no es que puedes evitar esa inflación. No, ya está. Ya está hecho. Ya imprimieron. La gente habla de dolarización de Ecuador y demás. Yo estuve hace 2 semanas casualmente con el que llevó adelante la dolarización en Ecuador, que es en su mes, vos sabés que el presidente que llevó la dolarización fue Mauad. Mauad dolariza por decreto el 9 de enero del año 2000. 2 años más tarde lo bajan, un golpe de Estado, y sube el vicepresidente. Cuando sube el vicepresidente, nombra a esta persona que en su momento era ministro de lo que sea el ministro de Comercio, lo nombra presidente del Banco Central. Y este presidente del Banco Central llevó a cabo la dolarización. Y hay cosas que es importante considerar. Primero, antes de dolarizar una devaluación terrible, hubo un corralito para depósitos de más de $500 que duró casi un año. Y encima, o el año siguiente hubo un montón, ya con el dólar hubo un 78% de inflación, que era muchísimo para lo que fue Ecuador en ese momento, por cosas ya del pasado. Y además cuando hablas con él te dice, mira, el proceso de dolarización era un proceso que más allá de que el cambio de la moneda se da en un momento determinado por un decreto, claro, es un proceso que dura 20 años, y nosotros nos tocó Correa en el medio, y al cerrarse el país, al cerrar el país del mundo, no hubo entrada de dólares. La dolarización sin entrada de dólares real de comercio súper libre no se termina. Nosotros, sí, claro, yo considero que no está terminada la dolarización y pasaron 23 años. Entonces, no llega a cerrar. No llega a cerrar, exacto, no llega a tener todas las ventajas que se pensaba que iba a tener porque, de vuelta, la economía se mantuvo cerrada un montón de tiempo. Entonces, a veces me da la sensación que nosotros queremos creer en soluciones mágicas, de vuelta, sea esta o sea un ministro de Economía que te dice voy a hacer lo contrario de lo que estoy haciendo, digamos, pero me da pena eso. Ojalá que se salga, porque el punto acá es que si el próximo gobierno no la invoca, vos vas a tener más pobreza. Y además lo que va a pasar es lo que pasó en Venezuela, que es la gente con más recursos, sea económicos, o sea intelectuales, o sea de estudios, se va a ir. Y acá te va a quedar, como hoy tenés en Venezuela, gente vieja, gente pobre, claro, gente sin recursos, que no se puede ir aunque quiera, claro, y que tampoco puede derrocar al régimen, digamos. Entonces, yo creo que estamos realmente en un momento bisagra, sí. Real. Sí, sí, para mí sí. Realmente de cambiar, realmente, independientemente del nombre de quien venga, no importa, pero obviamente que nosotros decimos siempre, o cambian o en esta situación no se puede seguir. Es que no hay más de dónde rasgar, digamos. No hay más. La olla ya le sacaron hasta el teflón. A ver, financiamiento externo no tenés. No. Interno ya casi tampoco. No. Emisión no puedes emitir más. Impuestos no puedes subir más. Argentina es el país con mayor número de impuestos del mundo, más de 180 impuestos por ahí. Es el país con mayor esfuerzo fiscal. O sea, hay un tema que es importante que la gente entienda, que es, mucha gente te dice, sí, pero la presión fiscal de Argentina al final no es tan alta. Fíjate, lo decía Cristina muchas veces. Fíjate que Argentina tiene una presión del 26-27%, Brasil tiene el 30% y Europa es del 50%. La presión fiscal es una variable macroeconómica que pone como centro al Estado. Es de lo que el Estado, digamos, utiliza, cuánto se recauda por impuestos. Cuando vos pones el foco en el individuo que paga impuestos, en el pagador de impuestos, el concepto importante es el esfuerzo fiscal. Es que básicamente significa cuánto le cuesta al tipo hacer frente a esa presión fiscal. Es decir, si vos estás más entrenado que yo y vas al gimnasio, levantás una pesa de 100 kilos y no te duele nada,
Los 100 kilos es la presión fiscal y lo que vos sentís como dolor es el esfuerzo fiscal. Si yo que estoy menos entrenado levanto esos mismos 100 kilos, Y te duele. termino hecho pelota. Entonces mi esfuerzo fiscal, mi esfuerzo fue mucho mayor y la presión es la misma, los mismos 100 kilos. Claro. Entonces la presión fiscal no importa nada. Argentina es uno de los países con mayor esfuerzo fiscal. Vos, para que te des una idea, en Alemania la presión fiscal es en efecto de casi el 50%. No presión, sí esfuerzo. Bueno, te voy a un ejemplo numérico. En Alemania la presión fiscal es alrededor del 50%. Para que un alemán sienta el esfuerzo que siente un argentino pagando impuestos, la presión fiscal debería subir al 61%. Y te doy el ejemplo inverso. Argentina una presión fiscal del 26-27%, es cierto eso. Para que un argentino se sienta tan holgado, tan cómodo como un pagador de impuestos alemán, la presión fiscal debería ser del 14%. Claro. Es tremendo esa Pero eso no se habla. Es verdad. Y eso tiene con la educación financiera también, como decías antes. Tal cual. O la utilización de algo, un número, pero no estás mirando toda la realidad o no estás contando. Te pongo otra manera que es muy fácil de entender también por ahí para la gente. Es, si yo te digo, y vos no me estás mirando a mí, ¿no? Yo te digo que yo peso 100 kilos y te pregunto si soy flaco o soy gordo. ¿Vos me podés contestar? Y no. Te falta altura. Claro. Es lo mismo. Tal cual. La Es presión lo mismo. fiscal es el peso, no sirve para nada. Ajá. Espectacular. Espectacular. Martín, queremos agradecerte. La verdad que nos quedaríamos horas. Un placer, de verdad. Un lujo que hayas venido acá a Mediodía en Neura. No, el gusto es mío y vuelvo cuando quieran, ningún Dale, problema. sí, por supuesto. Te vamos a invitar cuando estés por acá. Dale. Bienvenido siempre. Gracias. Gracias a vos. Martín Litwad, abogado especializado en planificación patrimonial, entre otras cosas, un placer que nos dimos. Vamos a hacer una pausa Dale. y venimos con los últimos minutos de Mediodía en Neura.